Entonces, hijo Nere, le vamos a presentar nuestro proyecto. Permítame. Nosotros, y con esto mi compañera me va a apoyar. Sí, la importancia de los idiomas extranjeros y nacionales es el nombre de nuestro proyecto, ya como Jessica se lo había mencionado anteriormente. Ahorita le voy a hacer yo como que más énfasis a los objetivos. Ok, nuestro objetivo general es fomentar la importancia del aprendizaje de lenguas tanto nacionales como extranjeras en los jóvenes que están iniciando su carrera universitaria y así en un futuro más personas conozcan y se interesen por aprender otro idioma. Nuestros objetivos específicos son brindar información y opciones para el desarrollo y aprendizaje del idioma, ayudar a identificar la importancia cultural de los idiomas mayas, extranjeros y lengua de señas. Ok, nuestros logros esperados es que los estudiantes identifiquen la importancia de aprender un idioma, tanto nacional como extranjero, y hacer que tengan ellos más interés en la cultura maya que identifica nuestro país. Solamente. Le voy a dar lectura a nuestra justificación. Los resultados de una encuesta que realizamos a los estudiantes de primer ingreso de la carrera de técnico en traducción y correspondencia internacional presentaron datos indicativos sobre el interés de aprender idiomas extranjeros, mayas y lengua de señas. El 100% de esta población cree que es importante y el 97.3% está interesado en aprenderlo, por lo cual se desea promover este aprendizaje brindando al estudiante la información y herramientas necesarias para acceder a esta educación. Los idiomas pueden abrir oportunidades laborales al mismo tiempo, se pueden disfrutar y tener acceso a la cultura que conlleva aprender un idioma. Se busca generar interés en el estudiante y que lleve a cabo el estudio de cualquier idioma para el desarrollo de su carrera profesional. Y, dependiendo del contexto cultural, socioeconómico y diferentes factores de las personas, puedan llegar a tener acceso a esta educación y finalizar con un nuevo idioma, lo cual no va a dificultar el desarrollo de su carrera. Por tal motivo, se desea presentar diferentes alternativas para que las personas puedan llevar a cabo su aprendizaje de un nuevo idioma. Nosotros nos queremos, nuestra población será estudiantes de primer ingreso que cursan el primer semestre en la carrera de técnico en traducción y correspondencia internacional en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año en curso. Y la localización será los estudiantes de la central, que es en zona 12 de Guatemala. Y las charlas que se darán y se llevarán a cabo por medio de la plataforma de YouTube. Ese es nuestro proyecto. Ahora iniciaremos en sí con el tema de la charla, que nosotros es el idioma maya, que es el cachiquel. Queremos saber si usted nos puede introducir a este idioma. Sabemos que en Guatemala tenemos 22 idiomas mayas. El cachiquel es uno de los más hablados. Y cómo que nosotros podemos introducir a este nuevo idioma, como empezar a conocerlo. Kakiki bonogel, jantapenan kikotribani maroma chupande junti kakikre, ni apon rutzijol chive, rire tamashik chuka jantapena katzinel, rin katamajri kachabel. Una buena tarde para todos. Qué importante es hablar de nuestra Guatemala, la tierra del quetzal, pero es también la tierra del maíz. Decimos Ishimulev, dice tierra del maíz. Los mayas somos personas netamente de maíz y hablar del idioma maya es hablar de Guatemala en sí, de lo que es nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestro entorno. No solo sabemos de que Cachiquel es un idioma hablado en 5 departamentos, está en la parte central de Guatemala. Guatemala, todos sus municipios hablan
Cachiquel, excepto Misco, que habla Pocomam, y de ahí todos. Chimaltenango, sus 16 municipios. Zacatepeques también. Sololá, una parte de Escuintla, una parte de Suchitepeques, una parte de Cobán. Toda la parte central hablamos cachiquel. Un idioma interesante. Alguien dijo, es un idioma culto. Alguien también que aprende el idioma dice, es un idioma romántico. ¿Por qué? Porque no solo es hasta la forma de hablar. La forma de hablar de idiomas mayas es hablar netamente de nuestras culturas. Alguien que desea aprender el idioma, no solo es aprender idioma, sino es aprender su cultura. El respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia todos los seres. Una parte equivocada que dicen, bueno, es que los mayas somos politeístas. Y no es que seamos politeístas, sino simple es que respetamos a todos los seres de la naturaleza. Porque en todos los seres, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de su existencia. No solo está porque está, no, todos tenemos una razón. Entonces, hablar nuevamente de idiomas mayas, específicamente el cachiquel, si alguien dice, yo quiero aprender cachiquel, no solo es aprender el idioma, como digo, es netamente gutural, es gutural. Los idiomas extranjeros es más nariz y boca. Los idiomas mayas tienen mucha relación con el francés, con el alemán, porque todo es gutural, es para decir sí, decimos ja, ja, ja. La repitencia del idioma también. Los idiomas mayas han influido en el español. Cuando uno dice, es que subo para arriba, es porque está en cachiquel. La repitencia del idioma es tan normal en el idioma cachiquel, en los idiomas mayas. Decimos, yo entro para adentro. Entonces, y muchos lingüistas dicen, muchos idiomas tienen esa forma de ser, menos el español. Por ser primero adjetivo y sustantivo. Tiene mucha relación con el alemán por la negación. En alemán es nepa y en cachiquel es manta. Se asemeja con muchos idiomas extranjeros y sobre todo por lo gutural que es el idioma. Así que, qué interesante es aprender el idioma cachiquel. No importa dónde. La Universidad de San Carlos, precisamente en el Centro de Aprendizaje de Lenguas, se está dando el idioma cachiquel. Un idioma, alguien me ha preguntado, Tijonel, porque de esa manera me dice, ¿por qué los idiomas son más baratos? Los idiomas mayas en el Calusac son más baratos que los idiomas extranjeros. Y no es porque tengan, yo digo, y no es porque valgan menos, sino porque este es un aporte de la Universidad de San Carlos de Guatemala al hacer cumplir los acuerdos de paz. Por eso es que el idioma está, diríamos, el costo está más barato. Y no es que tenga menos importancia, sino es porque la universidad hace cumplir la Constitución, los acuerdos de paz y los convenios para con todo lo que se refiere a la cultura maya. Qué interesante, me pareció interesante que mencionar esa parte porque al menos si yo hubiera sabido eso, yo hubiera dicho tal vez como no hay muchos interesados en el idioma, por eso lo ponen más económico para que así se interesen, ¿verdad? Pero la verdad no conocía eso y me pareció muy interesante saberlo. Y también el de entro para adentro, subo para arriba y todo eso, porque uno si los escucha hablar así en español, diría lo está hablando mal, pero en realidad esa sí es su lengua y la tienen tan, no sé cómo decirlo, pero tan de ellos, tan suya, que hasta en español lo dicen igual, con la misma estructura. Correcto, y como bien, yo siempre he dicho que los idiomas mayas han influido en el idioma español. Igual en cachiquel, en todos los idiomas mayas,
el famoso posesivo. O todo es mío, o es tuyo, o es de él, pero de alguien es. No puede ser. Quiero un dulce, por ejemplo, en Cachiquel digo, quiero mi dulce. Eso es parte del idioma. Diríamos los famosos posesivos. Y muchos hasta entonces, estando en el idioma, dicen, ahora entiendo por qué. Porque las personas mayas hablan de esta manera. Y no es que hablen mal, sino están hablando en el idioma. En el idioma, en los idiomas mayas no existe la F. La F. ¿Cómo nos cuesta a nosotros decir Francisco, Federico, porque no existe la F? Nuestros abuelos no dicen Federico, dicen Pederico. Felipe no dicen Felipe, dicen Pelipe. Al famoso fósforo, no dicen fósforo porque no existe, dicen pósforo. Pósforo. Son nuevos vocablos que aparecieron y como no existe la F en nuestro idioma, entonces no decimos fósforo, decimos pósforo. En verdad es interesante. Es interesante, hay mucha gente interesada, hay muchas personas, tanto guatemaltecas como personas extranjeras, interesadas en el aprendizaje de cualquier idioma maya. Yo he tenido yo digo que la oportunidad de ser maestro de muchos estudiantes de Portugal, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, y dicen, pero en verdad el idioma qué enriquecedor es. Por la forma, el saludo, por ejemplo. El saludo, nosotros en nuestro idioma no acostumbramos en dar la mano, en decir, ¿qué tal? No se da eso. El saludo es con los brazos cruzados y un poquito agachado. Y decimos, sekertata, sekernana. O sea, no aparece así como un, ¿qué tal? Eso no aparece en nuestro idioma, porque es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. El saludo tiene que ser muy cordial. No puede ser solo un buenos días, ¿no? Sino tengo que decir buenos días Jessica, buenos días Sara, buenos días María José. Tengo que decirle el nombre. Entonces, en verdad, hablar de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, es bastante interesante. Muchas gracias. Y también yo tengo entendido que hay muchas similitudes con palabras. Yo estaba aprendiendo quiché y mi papá sabe hablar cachiquel, así que a veces comparábamos palabras y mirábamos que tenían que se parecían bastante o que tienen el mismo significado, que son iguales, pero en cierto punto son diferentes. Así que para aprender un idioma y ya se sabe un idioma maya, se puede aprender con mayor facilidad otro idioma maya. Eso es cierto. Increíblemente, como nosotros decimos, toda persona que se le enseña a hablar un idioma maya, esta persona va a ser bilingüe. Va a ser bilingüe. ¿Por qué? Porque se sabe su idioma maya, aprenderá el español y claramente, como dijo Jessica, las similitudes que tienen las palabras en el quiché, con el cachiquel, con el tutujil, porque como están alrededor de. En cachiquel, buenas tardes, digo, shkaig, shkaig. En una literal digo, y es que el sol bajó. Y en quiché dicen shkaig, que es el sol también se ocultó, se fue el sol. Entonces todo tiene relación. Decimos en cachiquel, igual el saludo es de buenas noches, shoka'a, shoka'a. Igual pasa en quiché, shoka'a. Tiene mucha relación porque como es el mismo tronco genealógico de donde venimos, por lo tanto nuestros idiomas se parecen. Muchas gracias. Entonces, ahorita seguiremos con la naturaleza del idioma. Con esto nos apoyará mi compañera Sara.
Sí, si nos pudiera más o menos indicar o enseñar un poco a qué se refieren con naturaleza, los sonidos o cómo es esta naturaleza, cómo se da en este idioma. Sabemos de que es un idioma en el que es muy, muy bonito y de hecho yo lo admiro mucho. Le digo, comentaba con mi familia de que para mí es un grado de dificultad que considero de que es muy alto. Tal vez porque nunca me he acercado al idioma y me da mucha curiosidad saber cómo funciona esto de su naturaleza. Entonces, si nos pudiera ayudar con eso. Muy bien. Les decía en cuanto a la naturaleza del idioma. El idioma es un poquito complicado para empezar. Me refiero a que cuando hablo de la naturaleza, de su gramática, de su fonética, de su sintaxis, cuando hablo de fonética, tiene mucha onomatopeya de la naturaleza. Por ejemplo, el verbo martillar, que su sonido onomatopeico es boj, 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 boj. Entonces, ese es el verbo al final, ese es el verbo martillar. El verbo cortar con machete es choy, 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 choy. Y el verbo en sí es choik, choy. Si yo digo, corto un árbol, un choy, junche. Si uno parte algo con cuchillo, el sonido onomatopeico es sel, 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 sel. Y de ahí está el partir o el cortar con cuchillo. Entonces, la mayoría de verbos tienen el sonido onomatopeico. Me refiero a que el sonido que se realiza al hacer la acción, ese es el nombre del verbo. Por eso es que el idioma tiene mucha relación con la naturaleza. Hay muchas aves que también, yo digo que según su onomatopeya o su canto, de ahí está su nombre. El canto del quetzal, por ejemplo, y es así canta el quetzal. Por lo tanto, el quetzal se llama Macu. El chompipe, col, 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 col. Entonces, ¿cómo se llama el chompipe? Col. Todo tiene relación. Cuando hablo de fonética, la mayoría de sonidos son de la misma naturaleza. Cuando hablo de gramática, manejamos bastante verbos transitivos y verbos intransitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Eso es lo difícil de los estudiantes, es decir, o de las personas que aprenden, de los aprendientes. Y dicen, ¿pero por qué hay un verbo diferente para comer intransitivo y por qué hay otro verbo diferente para comer transitivo? Porque un verbo transitivo, para los que saben gramática, tiene un objeto directo. Responde ¿qué? ¿Qué cómo? Y el verbo es tig. Y en tig, jun nuguay. Ahí está. En una literal dice, yo como una mi tortilla, lo que les decía, el posesivo. Y en tig, jun nu. Nu es el posesivo de primera persona del singular. Y en tig, jun nuguay. Yo como una mi tortilla. Y ese es todo verbo es transitivo e intransitivo. Un verbo intransitivo es cuando no tiene objeto directo, cuando no dice qué. El verbo comer en intransitivo es wa. Yen yigua. Yen yigua rikendi Jessica. Yo como con Jessica. Sin decir que como. Yen yigua rikendi Sara. Yen yigua rikendi María José. Yen yigua pabachoch. Jinjigua Pacaibel, Jinjigua Pajuyu, no responde a un qué. Algo importante también, y que esto no se da tanto en el español, pero en cachiquel sí, es el uso de la voz pasiva. Alguien dice, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva, nosotros en cachiquel hablamos más en voz pasiva que en voz activa. Cuando digo voz pasiva es que, si yo digo, la casa ha sido barrida por mí. La casa fue barrida por mí. Ah, shmestri hajbo mayen. Shetri, Sara. Sara fue vista. Nosotros decimos
vieron a Sara, pero en Cachiquel decimos, Sara fue vista. Esto Oshri Jessica. Jessica fue ayudada. Esto Oshri Jessica. No decimos a Jessica la ayudaron, sino decimos Jessica fue ayudada. Entonces, esa es la naturaleza del idioma. Es interesante. Ya aprender el idioma, uno dice, ala, pero en verdad, qué interesante es. Yo que soy el maestro de Cachiquel, me doy cuenta y dicen, ala, pero qué difícil es, pero qué bonito es. Como que si lo difícil los reta más, porque también cuando hablo de fonología, hablo de que, ¿cómo cuesta este sonido? Por ejemplo, el sol es ij, es una gutural, ij. Para nuevo digo, acá. Mi espalda, digo, nuestra espalda, digo, jij, jij. Los sonidos son muy diferentes a los sonidos del español. Hay palabras que se refieren al español que tienen el mismo sonido, pero como la mayoría de sonidos son netamente de la naturaleza. Eso es lo que yo digo sobre nuestro idioma. Sobre los sonidos que estamos hablando ahorita me surgió una duda. Veo que todos son, o sea, como que están de la garganta, ¿verdad? Todo es garganta. Garganta, Todo. ajá. Entonces, como, ¿qué consejo daría o recomendación para los que inician en el idioma? O sea, como ejercicio para su garganta, algo así, porque yo estoy intentando y, no sé, es raro, o sea, como que... Ajá. Sería como yo siempre he dicho, las gárgaras sin agua, eso como ayuda, porque es... Ese es un sonido. Y ya le agrego la A, ya dice y significa nuestro. Todo es abrir la garganta, como hacen las aves. Todo es garganta. En la primera clase, recuerdo, todos los estudiantes salen con dolor de garganta, porque estamos acostumbrados a utilizar nariz y boca, no garganta. Alguien me dijo, Tijonel, háblenos más fuerte. ¿Cómo es ese sonido? No se puede, solo presten atención, ¿no? Porque yo no puedo sacar no es como, yo digo, para decir fuego, y no se puede, o sea, no puede ser un sonido fuerte. Uno no puede gritar esos sonidos. Y por eso es que el cachiquel es más tranquilo. Casi cuando uno habla, no habla fuerte. Y si yo quiero saludar a alguien, digo, saludo a Sara o a María José. María José. Jessica. Sara. Es tan suave. Por eso digo, es que es tan romántico el idioma, dijo alguien. Eso sería como el consejo para todo es todo es garganta. Ya, gracias por el consejo. Entonces, ¿usted consideraría que uno de los mayores retos para aprender este idioma sería más la fonética que la escritura o la gramática, sino la fonética? Cuando yo estuve con Quiché, de verdad, lo que más me costaba era pronunciar las palabras. Como dice Jessica, lo que más cuesta, y tal vez se lleva casi un año para lograr una fonética, porque sí cuesta. La gramática la escritura es fácil, la gramática también entienden la gramática y se van solos, pero es la fonética. Y ya la N, por ejemplo, para decir rápido decimos chanin, chanin. La N es suave, como la N de René. Y como estamos acostumbrados en que la N al final suena como, yo les digo, suena como chino, porque ching chuleng dicen, y chanin, y no es chanin, es chanin, chanin. Entonces,
pero se logra, se logra. Alguien que ya sepa un idioma maya o después del idioma español aprende un idioma maya, con facilidad aprende los otros idiomas, porque entonces ya tiene, yo digo, ya tiene garganta. Ya tiene garganta. La R, por ejemplo, les digo, y les pongo de ejemplo a los presidentes anteriores, cómo utilizaban la R y no dicen R, sino S, les digo. Ese es el sonido. S, no es R, sino S. Ese es el sonido. Entonces, hay mucha ejercitación sobre sonidos y se logra. Se logra. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con el otro tema. Esto me apoyará mi compañera, José. Sí, que si nos podría hablar un poquito acerca de la cultura. Yo estuve leyendo y el cachiquel es el segundo idioma maya más hablado en nuestro país. Tiene muchos hablantes, pero también leí de que se está perdiendo por mucha discriminación. Entonces, si nos podría compartir su opinión o qué es lo que sabe usted al respecto de eso? Porque al menos personalmente yo siento de que sí se está perdiendo demasiado porque, por ejemplo, ir a las tortillerías para mí antes era así como que las señoras estuvieran ahí hablando en su idioma, no sé si era cachiquel o cuál, pero hablaban, y ahora ya no se mira tanto eso, incluso en los mercados o en muchos lugares, ya como se perdió, siento yo. Entonces, y como usted nos mencionó también de que hablar de idiomas mayas es hablar de nuestra Guatemala, nuestra cultura, entonces, ¿nos podría comentar un poquito al respecto, por favor? Claro que sí. Guatemala, pues ustedes saben que es multicultural. El idioma cachiquel también tiene mucha cultura. Algo que usted mencionó, se está perdiendo el idioma. Yo considero, tal vez se está como ¿cómo digo yo? Se está tomando fuerza, hubo un momento después de del conflicto interno en Guatemala. Entonces sí, nadie daba un centavo por la cultura maya. Dicen, si eres maya, la cultura maya pues es la peor cultura. La cultura del que no sabe. Eso fue algo yo pienso que los invasores fueron los que nos hicieron creer que nuestra cultura pues no servía. Ahora vino el conflicto armado interno que también afectó bastante. Porque ¿quiénes fueron los más afectados? La cultura maya. La cultura maya ahí sí las personas mayas fueron los más afectados. Y entonces para repatriarse dijeron, no, dejemos de hablar nuestro idioma. Y por eso es que muchos dicen, por ejemplo, nuestros abuelos dicen, no, hay que aprender el español. ¿Por qué? Porque ni modo, ¿para qué? Pero ya ahora la nueva generación dice, no, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, empieza a renacer como una nueva cultura, en decir, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Mis hijos hablan español, pero también hablan cachiquel. Tengo un hijo de 3 años y le estoy enseñando cachiquel. Le hablo cachiquel y ya me habla cachiquel. Me dice, Shintish ya. Y me dice, entonces, regué el agua. Shintish fresco, por ejemplo. Ya está utilizando en su conversación palabras en cachiquel. La mayoría de personas, la mayoría de personas, gracias a Dios, que una mayoría está estudiando, entonces le está enseñando a sus hijos la cultura, la cosmovisión. Claramente, como cultura, pues tenemos nosotros el respeto hacia la naturaleza. Aparte, como costumbres y tradiciones, también tenemos, bueno, es siembra de maíz, entonces debe haber una fiesta, debe haber agradecimiento a la madre tierra,
a la madre naturaleza, porque de ahí viene todo. Eso es parte de la cultura en decir, bueno, no. No solo es, voy a la montaña a traer lo que sea, ¿no? Sino, alguien va a la montaña, debe llevar algo. Cuando digo debe llevarle algo a la montaña, es porque debe llevar pan, café y todo, aunque ellos mismos se lo coman, pero hay que compartir con la naturaleza. Eso es parte del respeto que se tiene. Entonces, hablar de cultura es hablar también de costumbres, de tradiciones, porque ahí se inmersa todo en nuestra cultura. Muchas gracias, Tijonet. Solo una duda. También he visto que dependiendo del área en que se habla, hay variaciones, siempre cambia más de algo. Y cuando uno aprende el idioma, a veces, pongamos con el quiché, yo lo estoy aprendiendo en Shela, y a mí me lo enseñaban de cierta manera, y tenía una duda y le pregunté a un amigo que era de Toto, y me dijo una forma completamente diferente. Sí tenía la misma base, pero sí era diferente. ¿Pasa lo mismo con el cachiquel, de que dependiendo de zona es diferente? Pasa lo mismo, yo supongo que con todos los idiomas, diríamos las variantes dialectales. Yo no sé cómo es que empezó eso, es el mismo cachiquel, nos entendemos, pero también eso hace que, yo soy de Patzún, por ejemplo, y viene alguien, me habla en cachiquel y yo le hablo en cachiquel y con facilidad digo, él no es patzunero, él es de Paticía, él es de Tecpan, él es de Comalapa, él es de San Juan Zacatepeques. Por una o dos palabras que difiere, uno dice, no es de aquí. No es de aquí. Porque el famoso sombrero. En Cachiquel decimos, aquí en Patzún decimos paviaj, paviaj. En Patzún, paviaj. En San Juan Zacatepeques dicen net, net, totalmente diferente. En San Andrés Itzapa, que es un municipio igual de Chimaltenango, ya dicen chompir, chompir. En Sololá hay mucha mezcla del español y ya dicen sombrero. Entonces uno dice, él es de Sololá, él es de Patzún, él es de Tecpan, por su manera. Las variantes dialectales siempre ha habido y que como dicen los lingüistas, los sociolingüistas, eso también enriquece el idioma. Es decir, la academia de la lengua de los idiomas mayas un día dijo, vamos a unir todo y que solo sea una palabra nada más pero es imposible porque de esa manera también yo digo que de esa manera se está como no enriqueciendo el idioma, sino al decir, bueno, ya no se dicen estas palabras, sino solamente esta, entonces estaríamos limitando. Es como el español igual tiene variantes dialectales. Los de Oriente hablan de manera diferente con el Occidente, siendo el mismo español. Entonces, eso es normal, considero. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas. No sé si mis compañeras tienen alguna. Con el idioma, por lo general, las personas que lo aprenden ya se consideran bilingües, porque en Guatemala casi siempre hablan algún idioma maya y el español. Y como usted dice, siempre como lo hablan en cachiquel, tratan de hablarlo en español. Sí, eso es solo, yo considero que solo en verdad una persona bien culta tiene un español bien fluido. Tiene un español bien fluido porque el español es muy difícil. Lo digo yo.
Lo digo yo, que el español es muy difícil. No es como el cachiquel, es bastante fácil. El español tiene género, el cachiquel no tiene género. Todo es ri, por ejemplo. Ri, que es el artículo, el, la, los, las. Ri. Entonces, es tan normal si yo digo, la compré, me refiero a algo, o digo, lo compré. ¿Y qué compraste? La computadora. Porque en cachiquel no existe género. Para cachiquel todo es él o todo es la. Mientras que el español es él o la compré, lo compré. Eso es lo, diríamos, una persona bien culta una persona maya bien culta se sabe bien el español. Y hay personas en verdad bien cultas que se saben bien el español. El español es difícil. Yo así lo he visto, así me doy cuenta, estudio español. Yo sé cachiquel lo domino al 100%, lo escribo y me doy cuenta que es difícil el español. Porque nosotros hemos crecido en la cultura maya, en el cachiquel. Es como una persona, en chino mandarín, los chinos no conjugan verbos. Y entonces cuando hablan español, igual. Yo no ser chino, yo ser japonés, dicen ellos. No conjugan verbos porque en el idioma que ellos tienen, no conjugan verbos. Pero en verdad, todo es interesante. Los que saben el español y se mezclan y empiezan a estudiar el cachiquel, cuando se dan cuenta, dicen, Tijonel, dije subí para arriba. Y es por lo mismo, ¿verdad? ¿Y usted cuánto tiempo considera que es necesario para que uno aprenda el idioma, tal vez no tan avanzado, pero de una forma básica para entender unas conversaciones básicas y desarrollar la fonética? En un año, la Universidad de San Carlos tiene carreras a quienes les ha puesto de requisito saber un idioma maya. En Chimaltenango está, ¿cómo se llama esta carrera de turismo? Turismo debe saber como lo básico. Y entonces 4 niveles y en verdad se aprende. En un año ellos aprenden ya cómo poder socializarse con las personas. Tal vez no con una conversación bien profunda, pero se saben presentar, la fonética la tienen bien. La Escuela de Trabajo Social se les ha puesto 8 niveles, son 2 años. Y ya en 2 años, todo también va a depender del estudiante o de la persona. Porque hay estudiantes, hay personas que en 2 niveles ya tienen una fonética bien desarrollada. Y hay algunos que pasa el año y todavía les cuesta, entonces va a depender. Pero yo digo que lo normal es que en un año ya pueden ellos, ya pueden tener una conversación con cualquier persona. Muchas gracias. Y también una pregunta, para a veces acostumbrar el oído, pongamos en otros idiomas, nosotros tenemos acceso a películas que están en inglés o otros elementos, pero con el cachiquel cuesta un poco más tener acceso a este idioma, a escucharlo. ¿Algún consejo que usted nos podría brindar? Eso es bastante cierto lo que usted dice. En todos los idiomas extranjeros, pues hay muchas herramientas, hay muchos recursos, mientras que en el idioma maya no se cuenta con los recursos necesarios. Pero hay una ventaja grande, pues vivimos en el mismo territorio, en la misma Guatemala. Algunos dicen, Tijonel, yo me fui 1 día, 2 días a una comunidad y les dije que me hablaran en cachiquel.
y me di cuenta que me entienden, que yo los entiendo. Y entonces, eso es lo que hace la mayoría. Yo, como maestro del Calusac, hacemos nuestras giras. Ahora por la pandemia no se ha hecho, pero hacemos nuestras giras. Vamos a tomar a Atol, por ejemplo, a Patsicía. Porque no podemos decir, vamos al supermercado o vamos a Semaco, eso no va con nosotros. ¿No? Vamos al mercado a comprar, a preguntar, a tomar Atol y todo. Y en verdad, eso motiva y se dan cuenta que sí saben. Entonces, una recomendación es buscarse una persona, porque habemos muchas personas que hablamos el español, perdón, que hablamos el cachiquel. Y entonces esas giras, venirse a un municipio, un día de mercado, eso cómo enriquece el idioma. ¿Y cómo motiva? Pues me he dado cuenta que los estudiantes dicen, Tijonel, me entendieron, yo los entendí y qué satisfacción para ellos. Porque yo sé que en la ciudad, en la capital, hay poca gente. O de repente ya ni, como dijo, creo que Sara, ya ni las personas que venden tortillas hablan el cachiquel. Pero es por lo mismo, porque me dijo alguien, Tijonel, ¿sabe qué me dijeron los mismos estudiantes o mis mismos amigos? Cuando yo les dije, ¿y ahora qué estás estudiando? Pues estoy estudiando cachiquel. ¿Y sabe qué me dijeron? Ah, entonces ya vas a poder comprar tus tortillas. Entre nuestra misma gente también hay discriminación. Y muchos han sentido la discriminación en decir, ¿y por qué un idioma maya? ¿Por qué no un idioma extranjero? ¿Por qué no alemán, francés, portugués? ¿Por qué cachiquel? Los estudiantes de política, ellos decían, porque ellos también llevan la clase de cachiquel y decían, muchos decimos, ¿por qué no italiano? ¿Y por qué cachiquel? Pero ya al estudiar al estudiar el idioma se dan cuenta de la riqueza milenaria, pues hablamos de mayas, hablamos de los mayas, del calendario maya, de la numeración maya, y es un sinfín de conocimientos que alguien me dijo, Tijonel, esto es conocimiento puro que no se tiene. Entonces, eso es lo que yo digo. Todos los que estudian un idioma maya es porque tienen ese valor en decir, estoy estudiando un idioma maya. Porque seguramente alguien le podrá decir, ¿y por qué cachiquel? ¿Por qué no otro idioma? Pero tener claro que somos guatemaltecos, somos un país maya, habemos 22 idiomas mayas y qué reconfortante para todos si le dicen, y también hablo un idioma maya. Una anécdota interesante me dijo, alguien ingresó a estudiar cachiquel, ella ya era psicóloga y me dijo, Tijonel, no sé, nunca pensé que los idiomas mayas, que el cachiquel me iba a abrir puertas. ¿Por qué? Porque solo puse en mi currículum, estudiante de idioma cachiquel, y ya me dieron trabajo. También abre puertas en las ONGs. Entonces, y no solo eso, sino al final uno tiene conocimiento sobre nuestra realidad guatemalteca, nuestra cultura maya, nuestra cosmovisión. Bien, muchas gracias, Tijonel. No sé si mis compañeras tienen alguna otra pregunta. Si no, daremos fin a esta ronda. Bueno, Mathieu, Tijonel. No, hasta el momento no tengo preguntas. Estamos muy agradecidos por todo el conocimiento que nos dio. La verdad fue bastante. Y al menos a mí en lo personal como que me hizo darme cuenta de que tal vez un idioma maya
bueno, yo la verdad personalmente lo siento, yo sí lo sentí así como que no era muy necesario, no era una necesidad saberlo, pero en el caso que usted dijo que la psicóloga lo empezó a aprender y le abrió puertas y todo eso, y las ONGs y todo eso, me puse a pensar en las personas, ¿verdad?, de escasos recursos, que ese es su idioma, y necesitan tal vez algún tipo de esa ayuda, ¿verdad?, psicológica, y que no hay alguien que los entienda en su idioma. Entonces me parece muy interesante que hayan personas así, ya profesionales, que se interesen en ese punto. Entonces, gracias por su tiempo también. A ustedes, gracias por tomarme en cuenta. Matías Chive, Romari Junramagre. Artapenan Kikotribani Maruma. Shochtijón Juba Parubiri Kachabel. Yedin René Canú, Intijonel. Pacalusac, Jareinko Bin Katzin Chive. Antioch Tijonen, feliz tarde. Muchas gracias por su compañía.